Y bien, estamos ahora con Carmen Omonte, que es como congresista y vocera de Perú Posible, y luego con Cecilia Chacón, también congresista fujimorista de Fuerza 2011. Y vamos a conversar acerca de esta situación, esta discusión que se ha generado en torno a cuál debe ser la fecha que debería establecerse para recordar el terrible problema que tuvimos con el terrorismo. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jaime? Bueno, el hecho es que la bancada de Perú Posible presentó un proyecto de ley para que esa fecha fuese el 3 de abril, que fue la ocasión en la que Sendero Luminoso asesinó a 69 campesinos de la comunidad de Lucanamarca, entre ellos 18 niños. Pero el grupo fujimorista considera que la fecha no debe ser esa, sino el 12 de septiembre, que fue aquella en la que fue capturado Abimael Guzmán. Bueno, esta es la situación. Nos hemos invitado a las dos para escuchar las razones. Bueno, Carmen, ustedes comenzaron con esta propuesta. ¿Cuál es, por qué esa y no la otra? En fin, ¿qué nos puede decir? Bueno, cuando estuvimos viendo, realmente creo que todos los peruanos nos sentimos angustiados, los que tenemos ya cierta edad, viendo a los jóvenes simpatizantes del Movadef alzando las manos, haciendo vivas al pensamiento Gonzalo. Esto se dio paralelamente a la participación que tuve en la conmemoración del Día del Holocausto Judío. Ese fin de semana lo plantea el equipo de asesores que trabaja conmigo. ¿Qué hacemos? Busquemos una fecha que implicara el horror de lo que significó el terrorismo en toda su magnitud. Barajamos varias fechas, no fue fácil ubicarla, pero analizando cuál era el objetivo, también pensamos en el 12 de septiembre que el objetivo era que esta generación joven y también las futuras generaciones, cuando ya nosotros no estuviéramos para contarlo, pues sintieran el efecto, el horror, el espanto de lo que fue Sendero Luminoso, el MRTA y toda la ola de violencia que se generó a raíz de eso. Pues decidimos una fecha que implicara esto, el horror, y fue Lucanamarca, que fue una masacre que en absoluto no significa un festejo por parte de los senderistas, porque finalmente cuando Abimael Guzmán reconoce esta masacre, la reconoce como un error y como un exceso. Y si nosotros tenemos como ejemplo el caso de las Torres Gemelas, se conmemora y se hace un duelo tremendo por las Torres Gemelas, no así el día en que cae Bin Laden, igual en el caso del Holocausto Judío. Pero no desmerece, por supuesto, en ningún momento queremos desmerecer a la inteligencia policial en el gobierno de Alberto Fujimori que permitió la caída de Abimael Guzmán, ¿no? Sino son dos motivos diferentes y había que priorizar qué motivo queríamos nosotros lograr, qué objetivo queríamos lograr, el espanto, el horror frente al terrorismo o la victoria, que también es muy importante de celebrar una fecha victoriosa. Cecilia Chacón. Bueno, yo primero que nada felicito a Carmen, somos colegas, además ambas portavoces de nuestras diferentes bancadas. La felicito porque creo que es importante, ante los hechos que hemos estado viendo en los últimos meses, que se ponga mucho más énfasis en recordar. Que efectivamente la memoria, no solamente de quienes hemos vivido este terror, sino de aquellos que no lo vivieron, pero que lo deberían de saber, para que no se olviden de estos hechos sangrientos, podamos de una vez por todas reconciliar al país y, lo más importante, no permitir que nunca más se desangre por una guerra terrible que inició Sendero Luminoso, un grupo terrorista con una ideología traída de fuera y que obviamente le hizo mucho daño al país. Carmen lo ha dicho claramente, ellos también consideraron el 12 de septiembre porque efectivamente creo que debemos los peruanos, Jaime, de empezar a celebrar las victorias y no las derrotas. Y el 12 de septiembre, más allá de una victoria de un presidente o de un gobierno, fue la victoria del pueblo peruano. Y hay que reconocerlo, no hay que ser mezquinos. Sucedió durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori porque se tomaron las medidas y se dieron las políticas para
poder lograr ese objetivo. Desde antes, obviamente, también hubieron acciones, pero fue justamente en ese momento que se logró. Por lo tanto, una vez más, empecemos a celebrar las victorias y no las derrotas. Lucanamarca significa para Sendero Luminoso muchísimo, y lo ha dicho el mismo presidente Gonzalo en la entrevista del siglo en el diario, periódico de Sendero Luminoso, que para ellos fue una demostración de poder al Estado peruano. Entonces estaríamos conmemorando la misma fecha que conmemoran tal vez los senderistas. Y quiero hacer una diferencia con lo que se refiere al 11 de septiembre. El 11 de septiembre no se conmemora nada en Estados Unidos. El 11 de septiembre es un día de duelo nacional, donde efectivamente se recuerda a las víctimas, pero no se celebra ni se conmemora una derrota contra el terror, como nosotros sí podríamos hacerlo con una fecha distinta. Y en el tema del Holocausto, igualmente, fue de alguna manera un Estado en contra de una población específica, totalmente distinto a lo que significó un grupo terrorista que desangró a su propio pueblo y a su propio país. Pero entonces de repente podríamos llegar a una solución salomónica. Sí, claro. Que una fecha sea la del duelo nacional, que simbolice el duelo nacional. Un calendario. El duelo no se puede concentrar en una sola fecha, pero digamos de alguna manera esa fecha, la que proponen ustedes, digamos, representaría o simbolizaría el duelo nacional y la otra el triunfo sobre el Sendero. Es decir, ¿por qué no se aprueban las dos fechas? Mira, en lugar de aprobar solo una? Sí, efectivamente esto va a ir a una comisión, a un debate. Y en este caso también el tema cuando Carmen presenta el proyecto, multipartidariamente. Es más, Lucha Cuculiza, Lucha Salgado lo firman porque estamos de acuerdo con el fondo de la propuesta. Ahora, uno de los temas fue también, creo yo, una utilización política de un tema tan sensible por parte del mismo presidente Toledo, que ahora dice que él no hizo nada a favor de los terroristas. Jaime, hay que dejarle claro a la población de que los decretos legislativos que se dieron para derrumbar todas las leyes que ayudaron a combatir el terrorismo, las dieron por decreto. ¿Qué significa darlas por decreto? Que el Ejecutivo pidió facultades al Congreso para poder legislar en esa materia. Por lo tanto, el presidente Toledo y sus ministros, en ese momento que firmaron, no pueden decir bajo ninguna circunstancia que ellos no fueron los causantes. El decreto legislativo significa que es una potestad única y exclusiva del presidente de la República, en ese momento el presidente Alejandro Toledo, y sus ministros. Han habido exministros que han trabajado con él, que han reconocido que fue un error. Yo creo que se debe de reconocer los errores, y ahora esos errores los estamos pagando, porque ahora nos horrorizamos al ver a Lori Berenson paseándose por Estados Unidos, nos horrorizamos, por ejemplo, al ver el caso de esta señora que ha sido premiada en el extranjero y está buscada por apología al terrorismo. Entonces, lo que nosotros queremos es que no nos olvidemos de lo que pasó y que no permitamos que los derrotados escriban la historia. Y lamentablemente la Comisión de la Verdad y otros hechos han ayudado para que la historia se tergiverse. Aprovechemos esta coyuntura, Jaime, para hacer una revisión en el Congreso de la Comisión de la Verdad, para efectivamente ponernos de acuerdo en las cifras, para ponernos de acuerdo en qué es lo que pasó, para que logramos incluir una verdadera reconciliación entre todos los peruanos. Si me permites, yo creo que gracias, Cecilia, por permitirme corregir algunos detalles y algunas cifras en dos puntos. Primero, Alejandro Toledo no quiso hacer uso de este proyecto. Como presidente del partido se involucró en el tema, yo la presenté el día 31 multipartidariamente, no puse bancada alianza parlamentaria, puse iniciativa multipartidaria y conmigo como una gestora de este proyecto. A los 2 días Alejandro Toledo se enteró, realmente me quiso dar todo su apoyo, y junto con Daniela Bugataz hicieron esa conferencia de prensa que lamentablemente pues causó toda esta revuelta y ataques que fueron innecesarios. Yendo al punto de lo que sucedió con la supuesta flexibilización de la legislación antiterrorista. Cuando Alberto Fujimori, y entendemos la coyuntura de ese momento, da el golpe de Estado, pues sí, diseña toda una política antiterrorista compleja, necesaria en su momento, con jueces sin rostro,
pero que también no permitían que las cosas se hagan bajo una legalidad que a la larga se tenía que dar. Fue en el gobierno de Alberto Fujimori que se dieron las figuras del arrepentimiento, de la colaboración eficaz, de los indultos. En su gobierno fue que salieron 5.000 indultados, pero una cosa que mencionó Cecilia y que la quiero aclarar. El caso de Lori Berezón es un caso emblemático que a todos nos causó un poco o bastante disgusto, pero el caso de Mónica Feria sí es un tema serio. Ella salió el año 93 en el gobierno de Alberto Fujimori bajo la figura del arrepentimiento. ¿Y quién es Mónica Feria? Fue una terrorista a la que sí se le encontró armamento, sí se le encontró propaganda pro-terrorista, trabajó en el diario y fue la informante la que hacía el seguimiento a María Elena Moyano. Y ella, bajo la figura del arrepentimiento, sale del Perú. Eso no se está tocando, es un caso mucho más escandaloso, terrible. No justifico lo de Berezón, bien juzgada, bien sancionada, pero el tema de Mónica Feria es un tema del gobierno de Alberto Fujimori. Cuando se da el decreto 927 se da porque se tenía que sanear la legislación antiterrorista y se tenía que adecuar a la propia Constitución 93 de Alberto Fujimori. Entonces, cuando se pide que el Tribunal Constitucional solicita que esa legislación sea revisada porque era anticonstitucional, es que se convoca todo un equipo en el que participan el Ministro de Defensa, del Interior, el Ministerio Público, la Corte Suprema, 3 congresistas, todo un equipo que forma parte del desarrollo de este saneamiento de la legislación, y el gobierno lo asume esa responsabilidad y da ese decreto supremo. Pero es consecuencia de todo un trabajo del Estado y del Perú. Simplemente quiero dejar aclarar ciertas cosas. No solamente estamos hablando de un decreto legislativo, y acá los tengo todos en la mano. El decreto 921 elimina la cadena perpetua. Ahora máximos a 35 años y se tiene que ir renovando. El decreto 922 declara nulas las sentencias dadas por los tribunales militares y por traición a la patria, ¿no? Y el Tribunal Constitucional, que además era afín al gobierno de Toledo, porque tú sabes que el Congreso, que en ese momento tenía mayoría, es quien pone a los miembros del Tribunal Constitucional, es quien da la norma y ellos se adecúan. Entonces, aquí está el 922 que declara nulas todas esas sentencias. La 924 deroga la ley antiterrorismo, porque justamente qué fue lo que se hizo que logró que hubiera una lucha realmente frontal y que diera resultados. Se trató al terrorismo no como un delito común, en un código penal de delitos comunes, que era lo que había antes, sino se hicieron leyes específicas para el tema de terrorismo, pero no en general. Pero no se corrigió la Constitución del 93. Para terminar, justamente porque había una coyuntura especial, se dieron leyes especiales específicas para el terrorismo. El 924 deroga la ley antiterrorismo y solo se queda como delito común. El 925 permitió que se acogieran a la colaboración eficaz en temas de terrorismo, porque antes estaba prohibido acogerse a la colaboración eficaz para temas de terrorismo. Por el tanto, el tema de Mónica Feria no pudo haberse acogido en la época la figura del arrepentimiento fue la que usó a la Mónica colaboración Feria eficaz en temas de terrorismo, porque salió, según la ley antiterrorista no se permitía, pero gracias a Toledo en la 925 como decreto sí se pudo. Y igualmente el 926 regula las anulaciones de todas las sentencias, y el famoso 927, que viene a ser la cereza en el pie después de todos los que he leído, lo que hace básicamente es darles beneficios penitenciarios a los sentenciados por terrorismo y la redención de pena y la libertad condicional, que dio como resultado la salida de Lori Berezón y otros. Insisto, por decreto legislativo, no fue el Congreso, sino por delegación de facultades que pide el Ejecutivo, que representa el presidente en ese momento, que lo delega a todo un equipo, Toledo. A todo un equipo Carmen, de trabajo. 30 segundos, porque ya no tenemos más tiempo. Solamente decir que en el gobierno se saneó nuevamente el término de la legislación antiterrorista, permitió que el país vuelva a la legalidad, y era un tiempo diferente, era un tiempo democrático, y por favor pedir a los medios que investiguen sobre el tema de Mónica Feria, cuándo salió, por qué salió, cuál fue la figura que dio, y nos defendamos realmente de lo que implica este caso. Y finalmente el tema de las fechas, son fechas que buscan unir voluntades. Esa ha sido la única intención, queremos unir voluntades y que los jóvenes sepan lo que fue el terror y que nunca más se repita. Solamente para terminar, yo creo que el pueblo peruano está esperando que sus políticos, su clase política se ponga de acuerdo en un tema que todos tenemos claro,
que es la lucha frontal contra el terrorismo y no permitir que nuestra infancia y nuestra juventud olvide los años de terror. Creo que debemos de conversar, debemos cada uno poner nuestros puntos de vista sobre la mesa y una vez más, empecemos a celebrar las victorias y no las derrotas. Bien, muchísimas gracias a Carmen Omonte y Cecilia Chacón por esta conversación, esta discusión, que sin duda es importante porque más allá del tema de las fechas que puede parecer un poco bizantino, digamos, sin embargo se tocan temas que tienen que ver con la manera como se luchó contra Sendero, con el mismo problema de la violencia terrorista que fue terrible y que tenemos que recordarlo efectivamente y manejarlo y darle su peso justo a las cosas. Muchísimas gracias a las dos por su participación. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos a